Y vamos a hablar bajo el tema una mente que persevera en Dios. Vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Filipenses, pero vamos a comenzar acá en Isaías 26, 3. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, bendito Dios, por este momento tan hermoso en el que nosotros vamos a escuchar tu palabra, bendito Dios. Señor, según la necesidad que hayamos traído en esta mañana, sé tú supliendo, precioso Dios, a través de tu palabra, esas respuestas que nosotros necesitamos, Señor. Esa dirección, oh Dios de la gloria, que tú quieres darnos en nuestro corazón, bendito Dios, para caminar según lo que tú nos dices, precioso Padre. Señor, quita de nuestra mente toda idea preconcebida. Limpia, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir tu palabra con un corazón circuncidado, un corazón, precioso Dios, inclinado a las cosas tuyas, precioso Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. La palabra perseverar en el diccionario significa mantener firme y constante en una manera de ser o de obrar. Yo busqué el significado en la Biblia, en la palabra hebrea, y la palabra hebrea es samak, que significa apuntar. Note, perseverar significa apuntar, sostener, apoyarse en o agarrarse de. Esto quiere decir afirmar también. Todas estos significados tiene esta palabra. Ahora, en la carrera de la vida, mis hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a perseverar. De hecho, como cristianos, como creyentes, como personas que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, es importante que nosotros seamos personas perseverantes. Porque la fe tiene que ver con la perseverancia con la que nosotros tomamos cada cosa que Dios nos enseña. Es decir, el tener nosotros, que es de lo que vamos a estar hablando, perseverancia en la mente, porque el pasaje que leíamos decía que Él guarda en completa paz. Note, no en una paz así como que a medias y un poquito de paz, a ver qué tal, una pequeña dosis de paz, una paz que hoy la tiene y mañana no está diciendo eso, sino dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si hablamos de que el significado de la palabra perseverar es apuntar, es sostener, es decir, si yo tengo en mi mente la palabra de Dios, entonces yo voy a apuntar siempre, aunque el mundo me muestre otro camino, aunque el mundo me muestre otras cosas, yo siempre voy a apuntar hacia la fe, hacia la confianza en el Señor. Alguien me hacía una pregunta y me la han hecho un par de veces recientemente. Me decía: si en mi familia hubieron borrachos, ¿hay posibilidades de que mi hijo sea borracho?, me dijo una persona esta semana. Y yo le dije: pues las posibilidades van a estar abiertas para todo. Es cierto, en la familia hay patrones de conducta. Haga de cuenta que son caminos, ¿verdad?, que están ya estructurados para que la persona siga en alguno de esos caminos. Ahora, es posible que en el camino a tu hijo, le explicaba yo a esta persona, se le abra el del alcoholismo, porque de pronto viene de familia. Pero la Biblia dice: no se dirá más este dicho en Israel, que los hijos pagan lo que los padres han hecho, sino que cada quien tendrá la oportunidad de decidir. Por eso la Biblia dice: alma que pecare,
esa morirá. Entonces el hijo no va a poder levantarse y decir, es que mi abuelo era un borracho y por eso yo me tiré al vicio. Sino que dentro de los patrones que hay, dentro de los caminos que se nos abren, algunos muy anchos, hermano, porque la Biblia dice que amplio es el camino que lleva a la perdición. Dentro de todos esos caminos hay un camino angosto. Y ese camino angosto se llama Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aunque en mi familia hayan existido ese tipo de patrones, hermano, y los caminos se me abran a mí, debo entender y debemos enseñarle a nuestros hijos que hay un camino mucho mejor llamado Jesucristo, que si caminamos en Él, entonces estaremos libres de todas esas cosas que el enemigo de pronto, o el mundo, o qué sé yo, o la misma familia ha puesto delante de nosotros. Entonces nosotros tenemos que apuntar, aunque hayan caminos, tenemos que apuntar, nuestra mente debe apuntarse hacia el camino correcto, hacia el camino que es Cristo Jesús. Y nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Hay una guerra de mentalidades que están tratando la manera de conquistarnos a nosotros. Hay mucha información que hoy está pasando a través de los teléfonos celulares, de las tabletas, de la televisión y que quieren bombardear nuestra mente. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que sostenernos, tenemos que apoyarnos. ¿Por qué? Porque la corriente, hermano, del mundo es fuerte. Ahora que estábamos mi esposa y yo allá en Punta Cana, bendecimos a las personas que nos invitaron a ir. Fue una experiencia muy bonita, pero dentro de toda experiencia bonita a veces pasan cosas no muy bonitas. Y mi esposa y yo pues estábamos dispuestos a entrarle a lo que había que hacer allá, ¿verdad? Y nos llevaron en un barco, una embarcación de mediano tamaño. Nos llevaron desde la playa a meternos un poquito hacia adentro del mar. Nos dijeron, ahí van a tener la experiencia, les vamos a dar una careta. Yo me imaginaba un traje de buzo, qué sé yo, hermano, que si era una careta, una cosa que se metía aquí en la boca. Y eso era todo. Yo nunca había usado esas cosas, hermano. Y menos en el mar. Entonces, cuando llegamos allá, esa playa, ese mar azul que se mira ahí, hermano, es una cosa preciosa. Ese lugar es muy bonito. Y las agüitas se miraban desde el barco, se miraban como así, que se hacían, ¿verdad? Yo dije, esto está bueno. Yo soy de las personas que muchas cosas me dan miedo, pero me gusta vencer mis miedos. Entonces soy un cobarde atrevido, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿dónde está la careta? Dije yo, pásenmela para acá. Y nos dieron una cosa que nos amarrábamos aquí, ¿verdad? Y nos dijeron, bueno, donde empezaron a preguntar, ¿saben nadar? Entonces yo empecé así como, bueno, sí, yo he nadado en piscina, pero en esto yo nunca he nadado. Y mi esposa que se crió ahí al lado de un río, pues ella es muy buena para nadar. Y ella rápido, cuando vi yo ya estaba metida en el agua, hermano. Yo no me había puesto la careta y ella ya estaba en el agua. Entonces yo empecé a ver que la gente por allá se iban, ¿verdad? Dije, está fácil la cosa. Y me metí, hermano. Y allá iba yo para abajo, pues, como que era el hombre rana. Y cuando me quería soltar, yo sentía que el barco así, como que el agua me jalaba para abajo. Entonces me dijo el que estaba ahí, me dijo, ¿sabe nadar? Y le dije, en piscina sí, le dije yo. Entonces me dice, mire, mejor agarre aquella cosa que está allá. Y había una rueda de esas salvavidas, amarrada con una cuerda. Agárrese de eso, me dijo. Pero estaba hasta por allá, hermano. Bueno, como pude, la jalé y me agarré de eso. Me decía, estírese, manténgase así estirado. Y yo me lo acercaba del temor que sentía y me iba para abajo y así me volvía y yo empezaba allí a patalear, hermano. Es bien difícil. El que no ha nadado en mar, no se lo recomiendo. Es una corriente fea. Fíjese, como teníamos eso así, eso acá, obviamente no nos hundíamos. Pero el problema era
que había como una ola. Entonces constantemente le tiraba agua a uno encima en la cara y yo no sabía, como no podía respirar solo por la boca, entonces yo me desesperaba, me lo sacaba, tragaba agua, me lo volvía a poner y era una cosa terrible, hermano, y yo empecé como a asustarme. Entonces yo me agarraba de esa cosa y la agarré, hermano, como que me la hubieran soldado a las manos. Y yo iba así agarrado y de repente empecé a ver que me alejaba del barco y me alejaba del barco y me alejaba del barco y empecé a buscar a mi esposa. Ya no la veía, dije, Padre eterno, me quedé viudo. Y, y cuando yo llegué allá, empecé a desesperarme. Y empecé a hacerle señas al que estaba en el barco y le decía yo, hey, ya me quiero salir. Ya lloraba yo ahí, hermano. Y de repente veo que aparece mi esposa por detrás y me dice, está muy fuerte la corriente. Ahí me asusté más. Dije, si ella que sabe nadar se quiere salir, estamos perdidos aquí. De repente siento que uno más, otro más y otro más se empiezan a agarrar de mis salvavidas, hermano. Y ahí me entró el egoísmo, ¿verdad? Y yo dije, no, no, este es mío, si yo lo traigo desde allá. Yo lo fui a traer allá. Y éramos como 5 agarrados de la misma cosa. Hermano, incluyendo mi esposa, y mi esposa también haciendo señas. Y el hombre, mire, ninguno de los salvavidas se acercó a nosotros, porque como estábamos en pánico, entonces, obviamente ellos nos iban a acercar. Solo nos decían, jálenlo. Ellos sabían que no nos íbamos a hundir. Entonces le dijeron a mi esposa que jalara la cuerda y ella empezó a jalar la cuerda, hermano. Y empezó a jalar la cuerda, a jalar la cuerda. Lo que le quiero decir es esto. Cuando nosotros nos agarramos de ahí, eso nos ayudó a nosotros a salir de donde nosotros estábamos. Entonces, algo así es perseverar en el Señor. A veces la corriente se va a poner fea. A veces, hermano, nos vamos a sentir que nos ahogamos. Vamos a entrar en pánico cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Pero mientras nosotros nos mantengamos agarrados de la palabra del Señor, aunque dé pánico, aunque dé miedo, vamos a decir, no me debo soltar de esto porque esto es lo que me va a llevar allá. Cuando salimos de ahí, hermano, yo subí del barco, ¿verdad? Así como que nada había pasado. Yo así como con cara de, no, todo estaba bajo control. Y las manos me hacían así, mire. Y yo empecé a dar cuenta que todos estábamos en la misma. Hubieron unos que se llegaron y se tiraron en un lado así como diciendo, me salvé. Ahora, muy importante para nosotros es mantenernos firmes, apoyados en aquello que realmente dentro de toda la corriente del mundo y de lo que está pasando, hermano. Mire, ¿sabe por qué yo le advierto estas cosas? Porque no sabemos qué es lo que viene. El mundo no pinta cosas bonitas. El mundo pinta que muchas cosas. Yo no sé si usted sabía, pero hay una guerra que ya lleva un mes en el Oriente Medio. Hay 2 países que se están dando duro en este momento. No sale eso en las noticias. Hay un conflicto que se está dando entre Japón y China, y Estados Unidos ya está haciendo ensayos por si se desatara alguna guerra. Ya China está hablando de invadir Taiwán, que es una isla que perteneció a ellos en un momento, que se autoindependizaron, y China la quiere tomar de regreso. Estados Unidos le está diciendo que no se meta y China le está diciendo que no se meta a Estados Unidos. No sabemos qué vaya a pasar, hermano. Yo no estoy diciendo que se va a desatar una guerra. Eventualmente sí, pero no sabemos si pudiera ser tan pronto como el próximo año. Entonces, no sabemos cómo va este mundo, es incierto. Puede ser que la marea comience a tirarnos agua en la cara, hermano. Entonces tenemos que aferrarnos. El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, de Él se apoya, de Él se agarra, de la palabra de Dios, de decir, aunque parezca que me ahogo, si me agarro de la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin será ¿qué? Salvo. Si yo me soltaba de eso, hermano, era muy posible que me ahogara, aunque tenía una cosa puesta en la cintura. ¿Por qué? De tanta agua que le salta a uno en la cara. Eso hubiera sido, o entrar en pánico, eso hubiera provocado que yo pude haber muerto ahí. Gracias a Dios que no, si no, hermano, se queda sin pastor.
pero porque me aferré a eso, entonces logré salvarme. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ese reloj está malo, tiene la hora vieja. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta, mis hermanos, para perseverar en nuestra mente? Cosas que debemos hacer. Número 1, saber que nuestra vida tiene un propósito y una meta. Ahora sí, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 y verso 12. Filipenses capítulo 3 y verso 12. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, Pablo sabía que él había sido tomado por el Señor con un propósito. Usted y yo somos cristianos no por casualidad, no porque nosotros, es que yo elegí. Llegó un momento en el que una vez más el camino se nos abrió y nosotros dijimos, yo quiero caminar por aquí, por la necesidad posiblemente que había en nuestros corazones en ese momento. Pero realmente, hermano, fue Cristo el que a nosotros nos alcanzó, nos tomó, y si nos tomó con un propósito. Dios tiene un propósito para su vida, y como lo hemos predicado aquí muchas veces, hermano, aún para las situaciones difíciles, Dios tiene siempre un propósito. Lo importante es aferrarse a la fe, lo importante es aferrarse a la palabra de Dios, a las promesas del Señor, para que nos podamos mantener siempre firmes hasta el fin. Entonces, hasta llegar a ¿qué? Al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, no solamente eso, sino que Dios a nosotros nos tiene un premio. Hay una recompensa. Cuando usted descubre el propósito que Dios tiene para su vida, entiende que hay una meta. Y entiende también que que lo que pudiera sufrir en este mundo no es para siempre. Tiene una fecha en que se va a terminar. Tiene una fecha en la que usted y yo no lucharemos más. Llega el momento en el que usted llegará a la meta. Pablo decía, yo prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo. Es decir, Él me tomó a mí para ponerme en el camino, en la pista de carrera, para que yo alcance la meta que Él me ha puesto. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que nosotros pasemos en este mundo llegará el momento en que eso se terminará. Llegará el momento en el que usted no tendrá más competencia. Llegará el momento en el que usted no tendrá más lucha. Se acabará la guerra. Ya no tendremos que luchar con nuestras concupiscencias. Ya no tendremos que luchar con lo que el mundo nos quiere meter en la mente, hermano. Ya no tendremos que luchar con estas cosas. ¿Por qué? Porque llegaremos a la meta y llegaremos al premio. Hay un premio para aquel que persevera. Hay un premio para aquel que se mantiene agarrado de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, teniendo la mirada siempre hacia adelante. Versos 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos volteando hacia atrás, no vamos a avanzar. Continuando con la anécdota del pastor casi ahogado, lo que menos hice fíjese, yo le dije al Señor,
a través de esto, permíteme usar esta ilustración en un mensaje. Yo no sabía que iba a ser ya, no, si la cosa era ya, me dijo el Señor, ¿verdad? Y entonces, pero fíjese, tremendo el hecho de que yo nunca vi atrás. Yo no volteé. Es más, los que se me acercaron así me cayeron como de sorpresa. Ni los vi de dónde aparecieron, hermano. Es más, me asustaron más cuando se me acercó ese montón de gente a agarrarse de mi salvavidas. Pero nunca, hermano, yo solo miraba hacia el barco. Yo solo miraba hacia el lugar donde yo iba a recibir mi salvación, por decirlo de esa manera. Yo solo miraba hacia allá, donde yo quería llegar. Era difícil, no se puede avanzar. La corriente nos llevaba para otro lado. Era terrible. Fíjese, algo bien bonito que sucedió también es que lo que yo pensé que era algo malo, realmente resultó en algo bueno. Porque cuando se juntaron esos 5, yo me asusté, yo dije, me van a hundir, me van a meter aquí, yo no me voy a poder salvar. Y eso ayudó para que juntos, todos pataleando al mismo tiempo, empezamos a ir hacia adelante mucho más rápido. Pero lo que le quiero decir es que nunca volteé a ver atrás. No me interesaba lo que pasaba atrás, yo simplemente quería ir hacia adelante. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer si queremos perseverar en el Señor. Ya no estar mirando para atrás, hermano. Ya no mire a mí no me interesaba qué era lo que había pasado. Quizá después me hubiera interesado mucho, ¿verdad? Y me hubiera dolido si algo le hubiera pasado a alguien. Pero en ese momento yo lo que quería era salir. Yo lo que quería era continuar, yo lo que quería era avanzar hacia donde yo tuviera la capacidad de hacer algo por alguien. Entonces usted y yo tenemos que mantenernos siempre firmes, apuntando hacia dónde, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde usted tiene que apuntar los ojos, aunque venga la corriente y aunque venga la tempestad. Usted y yo tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el Señor. No podemos avanzar, hermano, si nosotros miramos hacia atrás. Camine usted mirando hacia atrás y lo que puede hacer que se tropiece, o su manera de avanzar será mucho más lenta. Porque para poder avanzar uno con mucha, qué sé yo, naturalidad, pudiéramos decirlo así, es mirando hacia adelante. Entonces en la vida cristiana, la perseverancia tiene que ver con dejar el pasado ya atrás, hermano. Mire, a veces el pasado hay que dejarlo inmediatamente. Inmediatamente. A veces tenemos experiencias difíciles un día. Si tenemos la oportunidad, es más, debemos procurar al siguiente día o en un momento ya decir, Señor, mira, esto me pasó ahora, yo te lo entrego a ti. Porque a veces puede pasar cosas en nuestra vida, hermano, que nosotros las cargamos. Y entonces ya alguien vino y nos puso un peso. Y entonces ya cuesta más y ya como que, sí es cierto, me ofendieron y ya me cayó mal lo que me dijeron y estamos ahí y no podemos avanzar porque estamos viendo hacia atrás. Recientemente a mí me sucedió algo, alguien me dijo algo un poquito ofensivo y a mí y me atacó muy feo, hermano. Y por unas horas yo estuve así pensativo y yo me quedaba, pero es que no, y duele un poquito más cuando le dicen cosas a uno que no son ciertas, cuando lo acusan a uno de cosas que no son así, y uno dice, me indigna porque no sabe, no, me está acusando de cosas que yo no tengo nada que ver, y pensando en eso, luego viene a mi mente la palabra, bienaventurados sois cuando alguien habla de vosotros, dice la Biblia, algo así, se lo estoy parafraseando, mintiendo. Entonces yo digo, bueno, eso me hace dichoso a mí. No deja de ser incómodo, pero la palabra de Dios me ayuda a que yo siga hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Hay mucha más gente que tiene un buen concepto suyo y mío, que es la que de pronto no lo pudiera tener. Y si de Cristo hablaban mal, hermano,
que no hablen mal de nosotros. A mí siempre me consuela eso, porque a Cristo lo acusaban, hermano, de ser un hijo ilegítimo. La gente chismeaba y andaban por ahí hablando y diciendo, y no nació, no es hijo de José. ¿Quién sería? ¿Quién será? Mírenle a ver si se parece a alguien más. O sea, la gente hablaba de eso, y usted sabe, y yo sé, que Cristo fue producto del Espíritu Santo. No había absolutamente nada. Entonces, cuando yo veo eso, digo, si hablaron mal de mi Señor, que hablen mal de nosotros, hermano. Si lo hacen mintiendo, qué bueno. Si lo hacen siendo cierto, pues tenemos que ver qué hacemos para cambiar, porque de pronto Dios está hablando. Pero si no es cierto, hermano, mire, dejemos ya el pasado atrás, dejemos las ofensas que nos han hecho, perdonemos y sigamos hacia adelante. El que hace eso es el que está perseverando en su mente, en la palabra de Dios y en lo que Dios ha dejado estipulado. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. La perseverancia nos ayuda a nosotros a madurar. Verso 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. La palabra perfecto ahí, ¿no? Porque Pablo mismo pareciera contradecirse, ¿verdad? Porque él dice que seamos perfectos, pero también aquí dice, no es que sea perfecto, dice él, pero acá en esta parte dice los que somos perfectos. Entonces pareciera contradecirse, pero realmente no. Esa palabra perfecto es la palabra teleios, y teleios quiere decir completo. Tiene que ver con un carácter completo, con madurez. Es más, la Biblia dice, imposible es que no vengan tropiezos. Van a haber ofensas, pero nosotros tenemos que tomar cada ofensa con madurez. Tenemos que madurar. Cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, hermano, eso nos ayuda a nosotros a madurar. Cuando usted le sucede algo, cuando usted está pasando por una situación difícil, se está probando su madurez. ¿Qué tanto usted está dispuesto o dispuesta a mantenerse aferrado a las promesas de Dios, aunque lo que le esté diciendo el mundo y las circunstancias sean contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra? Cuando usted dice, no, yo voy a tomar esto con madurez, esto que me está sucediendo, Dios lo está permitiendo, eso es madurez. Esto es lo que me está pasando, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso me ayuda a mí a madurar y a parecer alguien que es perfecto, que es completo, que no le hace falta nada. ¿Sabe que Dios tiene una respuesta para cada pregunta que nosotros tenemos? A veces no la da en el momentito, ¿verdad? No es que nosotros vamos y señores, sí, mijo, esto y esto. No pasa así. Pero Dios tiene siempre una respuesta, y las que no recibamos en esta tierra, un día estaremos allá, y allá todo tendrá sentido, hermano. Allá nosotros vamos a decir, ahora entiendo, ahora sé por qué Dios me decía esto. Ahora sé por qué yo sufrí lo que sufrí. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por un camino por el que no quería pasar, por el que nunca pedí pasar. Ahora entiendo por qué me pasó esta situación incómoda en mi vida. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por un abuso. Ahora entiendo por qué pasé por esta situación. Va a llegar el momento en el que Dios enjugará toda lágrima y nos dirá, esto es lo que yo tenía para ti. Y como perseveraste y como te mantuviste aferrado a mi palabra, entonces ahora tienes un premio. Hermano, cuando Dios ofrece un premio, no nos la llevemos de humildes en ese sentido. Busquemos ese premio. Señor, ¿qué tienes para mí? Si tienes algo, mi Señor, yo te sirvo aunque no me des nada, pero ya que estás ofreciendo. Yo no sé, mire, cuando Dios a mí me pone algo delante, yo digo, yo lo agarro.
Ay, no, hermano. Imagínense que vinieron estas personas que nos regalaron a nosotros las vacaciones. Y nos dijeron, mire, queremos darles una semanita allá en Punta Cana. Y empiezo yo de humilde. No, hermano, a mí sufrir me tocó en esta vida. No faltaría uno que dijera que toma. ¿Verdad? Entonces, si Dios me está trayendo algo, hermano, yo lo voy a tomar. Como les dije a los hermanos el otro día, mi esposa y yo teníamos planeado de todas maneras irnos a la paradisíaca ciudad de Laughlin. Que está bonito también, está bonito. ¿Verdad? Pero Dios viene y nos dice, hey, yo tengo algo que les quiero regalar. Y hermano, yo dije, bueno, pues, sacrificio de eso se puede hacer. Ahora, yo no sirvo a Dios para que la gente me regale vacaciones. Yo no lo hago, no estoy pensando, voy a servir a Dios. Porque hay gente que mira que a otros le dan y dice, yo por eso quiero ministerio, porque veo que le regalan cosas a los pastores. Y por eso no se sirve a Dios. Se sirve a Dios por llamado y se sirve por pasión. Puede hacer que Dios nos dé, puede hacer que no nos dé esas cosas. Pero si nos las da, las vamos a tomar. Y vamos a darle la gloria a Él. Y vamos a decir, agradecemos a esta familia. No son de aquí de la iglesia, pero les agradecemos en el alma. Pero a quien le agradecemos es a Dios, que puso en ellos el querer como el hacer de bendecirnos a nosotros de esa manera. Entonces, Dios tiene premios para nosotros, hermano. Y Dios quiere premiarnos. Quizá hoy usted no lo vea. Quizá usted dice, es que estoy ahí empujando. Llegará el momento en el que usted va a decir, gracias Dios, porque perseveré creyendo en ti. Ahora veo el resultado en mi familia. Ahora veo el resultado en mis hijos. Ahora veo el resultado en cómo tú, a pesar de las corrientes de este mundo, nos has guardado, porque hemos permanecido, el permanecer agarrado de tus promesas, Señor. Aunque el diablo, el enemigo, viniera a decirme que para qué lo estoy haciendo, aunque viera que por aquí pasaba de pronto el familiar mío que ya se está ahogando, yo sé que tú estás conmigo y que al mantenerme aferrado voy a ver tu gloria, y aquellos que todavía no los hemos visto los vamos a ver rendidos a Cristo Jesús, porque vamos a perseverar en nuestra mente creyendo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Qué hora son? 10 y algo, ¿verdad? Bueno, número 3. ¿Qué hay que hacer para perseverar, hermano? Ando medio confundido con la hora. Siguiendo a los que perseveran y no a los que se desvían. Mire, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, en la carrera de la vida nosotros vamos a encontrar ejemplos buenos y ejemplos malos. A mí me sorprende a veces cómo el mundo trata de meterle cosas a la juventud, y a veces la juventud prefiere creerle a lo que el mundo le enseña que a lo que sus padres les dicen. Fíjese, es curioso, cuando realmente el mundo no tiene ningún sentimiento hacia ellos, porque el mundo no los ama. El diablo no los ama. Todas estas personas que promueven el pecado y el pensamiento humanista y todo esto, hermano, no tienen ningún sentimiento por nuestros hijos. Todos estos que están enseñando estas ideologías nuevas, no es porque aman a la humanidad y quieren hacer algo por ella. Cada quien está siguiendo sus propias agendas. ¿Por qué legalizan ciertas cosas? Porque hay dinero de por medio. Porque hay plata. Entonces lo que le importa al mundo son las riquezas de este mundo, no la vida de nuestros hijos. El mundo no le interesa que su hijo no se convierta en un borracho o en un marihuano. No le importa. Uno más. Anoten un marihuano nuevo. Aquí tenemos, lo ponemos en la lista. Eso es todo.
de ahí no les importa, no tienen ni la mayor, ni la menor importancia para ellos que un muchacho se destruya o que su mente se le arruine o que su mente se desvíe, hermano. Realmente los que tenemos, a los que nos importan nuestros hijos, son a los que los amamos. Escuchen esto, muchachos. Nosotros les amamos, el mundo no los ama. Los políticos, esos sí nos aman. ¿Cuál? ¿Cuál? Les interesan sus agendas, les interesan lo que ellos quieren promover. Eso es todo. El que los ama realmente es su padre, es su madre. El consejo que su padre y su madre les dan a ustedes no es porque tienen algún interés. A ver, mi hijo, gradúese porque cuando usted crezca usted me va a mantener. No es así. Nosotros lo que anhelamos es que nuestros hijos salgan adelante, sean alguien en la vida, que les vaya bien, que amen a Dios, que sean personas de bien. Eso es lo que nos importa a nosotros. Al mundo no, muchachos, por el amor de Dios. Escuchen lo que sus padres les enseñan de parte de Dios, lo que les hablan de la palabra de Dios. Tómenlo, porque sus padres son los que los aman. Sus padres son los que realmente están interesados en el bienestar de ustedes. De ahí los demás lo que quieren es su voto, es su qué sé yo. No les importa nada. Tengan mucho cuidado a quién ustedes escuchan, qué modelos ustedes siguen. Ahí salen unos hablando de moral, hermano, y andan más perdidos que el hijo de la Llorona, que nunca lo encontró. Y ya salen dando sus discursos y diciendo cómo debe vivir la gente, y ellos están viviendo de una manera terrible, hermano. Es solamente superficial. Muchachos, tengan cuidado a quién ustedes siguen. ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Quiénes son a los que ustedes han decidido seguir? Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo soy un imitador de Cristo, porque yo soy un imitador de un buen modelo, del mejor modelo que nosotros podemos tener, que se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La carrera de la vida tendrá ejemplos buenos y ejemplos malos, hermano. Nosotros decidimos qué ejemplo nosotros queremos seguir. ¿Usted quiere perseverar? Busque al que lleva el salvavidas. Eso hicieron conmigo. Al final yo hice la broma y les dije: yo fui el que los salvé a todos. Yo ni quería ir donde ellos estaban y de todas maneras fui, hermano. Pero aférrese a aquel que está aferrado. Busque a aquel que se agarra de la palabra de Dios. Que no con cualquier problemita ya está: ay, no, mejor no. ¿Para qué va uno a la iglesia si de todas maneras Dios ni le cumple a uno los deseos? Es que Dios no es genio de lámpara. Dios es Dios y tiene pensamientos de bien para darnos el fin que nosotros buscamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al no perseverar en la mente, hermano, corremos el peligro de convertirnos en enemigos de la cruz. Mire por favor el verso 18. Verso 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dijo Pablo, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, Pablo estaba llorando, pero no por él mismo, sino porque le dolía en su corazón ver personas que eran enemigos de la cruz. Enemigo de la cruz es todo aquel que quiere hacer lo contrario a tomar la cruz. La cruz para nosotros, hermano, como el Señor lo dijo, que nosotros debíamos tomar la cruz todos los días. Eso es aferrarse a la cruz de Cristo. Eso es entender que el camino a veces no es cómodo, que el camino a veces tiene un sinfín de obstáculos, pero mientras nosotros nos mantengamos tomados,
firmes, hermano, en la cruz, llegaremos a nuestra meta. Jesús llegó hasta la muerte. La cruz debe conducirnos a nosotros hasta la muerte. Hasta la muerte en un sentido figurado. Y debemos mantenernos, hermano. Y si el Señor no viene antes y experimentamos la muerte física, hasta ahí nosotros tenemos que permanecer agarrados de la cruz. Y después que lleguemos a la muerte, hermano, cuando lleguemos a la muerte, sea en un sentido figurado, que logremos nosotros vencer la mayoría de las cosas que hoy nos asedian, hermano, y nos causan problemas, que logremos tener victoria en todo esto, entonces habrá, producto de esa victoria, una bendición, una corona. La Biblia dice que a Cristo, y se lo he mencionado muchas veces yo acá, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. Él mismo tenía una meta, Él mismo tenía un premio al llegar ahí. La Biblia dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que los que están en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, doblen la rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Cristo mismo sufrió la cruz, entendiendo que había un premio. Cuando yo no quiero tomar la cruz, corro el riesgo de convertirme en un enemigo de la cruz. ¿Cómo es un enemigo de la cruz, hermano? Verso 19. Primero, viven una vida infructuosa. Dice el verso 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, según este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, el que es un enemigo de la cruz es una persona que desperdicia su vida. La palabra perdición ahí, uno de los significados es desperdicio. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos un propósito en Dios, entonces permitimos que Dios nos use para bendición. Puede ser que Dios a ti no te llamó a predicar en un púlpito, hermano, o a cantar o a tocar un instrumento, pero a algo Dios te llamó. Dios te llamó a ser de bendición, primeramente a tu familia. Hermano, hay gente que quiere dirigir el mundo y no puede dirigir su casa. De verdad. Y eso es triste, porque todo debe comenzar en la casa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguien no puede dirigir su casa, ¿cómo puede dirigir un rebaño? Si no puede con una familia de 5, ¿cómo le va a hacer con una familia de 200, 300 personas, hermano? O más, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, tenemos que aprender nosotros, hermano, a vivir una vida que dé fruto. No debemos desperdiciar nuestra vida. Si Dios lo ha llamado a usted, primeramente, una vez más, a su familia, sea de bendición a su familia. No quiera conquistar el mundo y todavía no ha logrado conquistar su casa. Digo, no estoy diciendo que no haga nada afuera, ¿verdad? Haga afuera, pero asegúrese que adentro está teniendo un resultado también. Asegúrese que adentro hay también de eso que usted está repartiendo allá afuera. Si usted ama a la gente de afuera, ame a los de su casa antes que amar a los de afuera. Ámelos también. No estoy diciendo que no. No digo que cambiemos una cosa por la otra, pero tenemos, hermano, que ser ejemplos. Si Dios no te llamó a ser un pastor, a ser, qué sé yo, alguien, una vez más, que tiene un privilegio dentro de la iglesia, donde tiene la oportunidad de expresarse a los demás. Si Dios no te llamó a eso, bueno, hazlo en tu casa, hazlo en tu trabajo. Seamos ejemplo a los demás y entonces nos convertiremos no en enemigos de la cruz, sino en amigos de la cruz. Porque el enemigo de la cruz es aquel que desperdicia su vida, que aunque tiene un propósito, que aunque Dios le ha dado talentos, que aunque Dios le ha dado capacidades, realmente las desperdicia. Vive una vida desperdiciada.
Lo que debería causarles vergüenza. ¿Cómo son los enemigos de la cruz? Lo que debería causarles vergüenza es motivo de orgullo. Mire lo que dice el verso. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Dice. O sea que lo que debería avergonzarles, esto soy yo, orgullo. Yo vi a una persona y procuro que Dios me hable en lo que miro, a veces, y vi una persona en el aeropuerto que iba pintada de una manera rara y llevaba una cosa aquí con un cuerno de unicornio. Ya grande la señora, o sea, digo, no vieja ni anciana, pero ya una mujer madura, se supone, ¿no? Y cuando la vi dije yo, al principio dije, ¿qué es eso? Y andan así como, es solo un ejemplo, hermano, no sé la verdad por qué iba así, no sé si se adelantó a Halloween o qué pasó, pero iba así y cuando yo la vi, yo dije, a esta gente no le da pena salir así. Porque yo le aseguro a usted que si usted me encuentra a mí un día en la calle con un cuerno así pintado medio raro, usted va a decir, el pastor se volvió loco. O se disfrazó de piñata, ¿verdad? Y la gente se siente orgullosa. Es solo un ejemplo de lo que debería causarles vergüenza. Yo viera como yo soy un ladrillo seco, yo tomo y no me emborracho. Y eso les causa orgullo en lugar de causarles vergüenza. Es que yo sí, a mí con las mujeres. Orgullo lo que debería causarles vergüenza. Entonces, ese es un enemigo de la cruz, que solo piensa en saciarse, que solo piensa en más y en más y en más, y no sabe que eso realmente no lo llenará. Por eso tiene que buscar una, y tiene que buscar otra, y tiene que buscar aquí, y tiene que buscar allá. Y le estoy hablando de esto, hermano, porque estos son videos que salen a otros lados, y hay gente que los escucha. Entonces yo no sé a quién Dios le está hablando, pero es tiempo de convertirse en un amigo de la cruz. Es tiempo de volverse a Dios. No hallarán la satisfacción, no encontramos la satisfacción si no es en Cristo Jesús y en su palabra. Tenemos que perseverar en ella. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Están aferrados a lo terrenal, hermano. Dice que solo piensan en lo terrenal, hermano. Qué duro es quitarse eso, ¿verdad? Qué difícil es quitarse eso de la mente, hermano. Porque lo terrenal nos aflige. Cuando la cosa se empieza a poner difícil, hermano. Cuando comenzó. Y este año fue, pues, el que no aprovechó para que Dios le hablara, hermano, se la perdió. Porque Dios nos habló a través de toda esta circunstancia. Dios estuvo presente. Dios estuvo diciendo, oigan, abran los ojos, miren lo que yo estoy mostrando. A través de todo lo que Dios nos ha permitido ver. Y no faltó el momento en el que muchos de nosotros quizá pensamos rápido, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? ¿Y cómo le vamos a hacer allá? Agárrate del salvavidas, aférrate a las promesas de Dios, aférrate a lo que Dios ha hablado y yo te voy a sacar adelante. Eso es lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Para no ser un enemigo de la cruz, hay que hacer morir. Dice Colosenses 3:5, yo se lo leo rápidamente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la avaricia es idolatría? Yo siempre he dicho que Dios solamente tiene una competencia. El diablo no es. El diablo, hermano. El diablo no es competencia para Dios. Las riquezas son competencia para Dios. Por eso es que la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, le restará importancia al otro.
Entonces, cuando nosotros somos avaros, cuando nosotros decimos, no, es que yo tengo que tener, y yo tengo que guardar, y yo tengo que hacer, y yo tengo que... Y tenemos ese pensamiento de avaricia, hermano, eso es idolatría, porque el que nos resuelve realmente es ese ídolo que nosotros tenemos. Porque a Dios lo tenemos ¿para qué, hermano? Entre muchas otras cosas, porque es el que nos ayuda, es nuestro ayudador, es el que nos responde en aquello que nosotros necesitamos, es el dador de todas las cosas, ¿cierto o no? Entonces, si no es Él, entonces van a hacer otras cosas. Y eso es avaricia, por eso es que la avaricia es considerada idolatría. Y el que tiene eso es un enemigo de la cruz, porque no quiere creer en las cosas que Dios ha establecido. Jesús dijo, tomen su cruz cada día, todos los días debemos tomar la cruz de Cristo. Y para ir terminando, Salomón, hermano, Salomón con todas las mujeres, mire, a Salomón le tocó probar de todo. Yo no sé si ya había dormilona en aquel tiempo, la ha de haber probado. Es una hoja que es droga, para los que no sabían. Pero ese probó de todo, hermano. 1000 mujeres tuvo, imagínese usted. Entonces, ni las mujeres, con todas las mujeres, riquezas. Ay, hermano, si llegó una mujer a visitarlo, la reina de Saba, y le llevó presentes, y le llevó regalos, y se fue ella con más regalos de los que había llevado, hermano. Según ella iba a quedar muy bien con él, él le terminó dando de toda la riqueza que ese hombre tenía. Mire, yo no sé si usted sabía, pero el jardín del palacio de Salomón, las piedras eran de plata. Póngale usted piedras de plata a su jardín, a ver cómo le va. Se le brincan los... Así de rico era ese hombre, hermano. O sea, el tener dinero para él, ay, hermano, no se preocupaba de nada. Y mire lo que terminó diciendo él al final de su vida. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Le está hablando un tipo que tuvo todo, entre comillas. Y terminó diciendo, el final de todo discurso es este: teme a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Cuántos aquí han soñado con tenerlo todo, hermano? ¿Cuántos aquí han soñado con tener, bueno, no digamos todo pues, pero tener en abundancia? Que cuando usted necesita, usted solo extiende la mano y ahí está. Que cuando usted se le antoja algo, usted se va y hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eso es una vida buena, ¿cierto? Bueno, el Señor dijo a través de Salomón, el final del discurso es temer a Dios, guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Si yo temo a Dios y procuro guardar sus mandamientos, eso me llena mi corazón y no me hace falta nada, hermano, porque todo lo que me haga falta Él lo llena. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Hay mucha gente preocupada por papeles y de veras yo oro al Señor. Créame que soy una persona que oro al Señor. Señor, concede a los hermanos que no tienen documentos en Estados Unidos que puedan tenerlo. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Pero usted, antes de estar preocupado por la ciudadanía de aquí, entendamos que somos ciudadanos del cielo. Antes de entender cómo funciona aquí, entendamos cómo funciona allá, hermano. Y sepamos que pertenecemos a esa ciudad. Ahora, un ciudadano se conoce por la manera en que habla.
Cuando llegamos a República Dominicana ahora esta semana, rápido notaban que por más que yo me quemé, no me parecía a ellos. Y cuando yo hablaba, ellos rápido notaban que yo no era de ahí. Me decía, ¿tú eres mexicano, chico? No, soy mexicano. Soy guatemalteco. Pero como estando aquí, pues obviamente el acento y todo eso. Pero se nota un ciudadano de cierto lugar en la manera en que habla. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Cómo hablamos frente a las adversidades, hermano? Hablamos aferrados, porque nuestra mente está. Recuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros vamos a hablar frente a las adversidades. Mire, usted enoje a alguien, métale presión a alguien. No lo haga, pero estoy nada más poniendo un ejemplo. Métale presión a alguien. Se enoja a la persona y saca lo que realmente tiene en su corazón. ¿Cierto o no? Yo lo he visto, lo he comprobado. Gente que se ve así muy espiritual y los enojan y hermano, pasaron de ángel a demonio, pero en cuestión de segundos. Tremenda tecnología la que tienen instalada. Póngale presión y va a sacar lo que realmente hay en el corazón. En nuestra mente, donde todo comienza, tenemos que aferrarnos a la fe, a la confianza en nuestro Señor. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, que se aferra a la fe, sabiendo que de Él viene la salvación. Póngase de pie, por favor. Y así de pie le leo el último verso, porque me gusta lo que aquí dice. Dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros un día tendremos un cuerpo como el de Cristo Jesús, hermano. Todo esto que nos causaba a veces humillaciones, nuestro cuerpo, llegará un momento en que esto se llenará de gloria. No porque nosotros lo busquemos, sino porque Dios lo hará en nosotros. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién puede sujetar todas las cosas, hermano? El Señor. Mientras nosotros nos mantengamos aferrados a Él, Él no soltará la cuerda, hermano. Volviendo a mí, a la anécdota que le comenté al principio. Nosotros hacíamos señas. ¿Sabe qué esperaba yo cuando estaba ahí en el agua? Que estos que saben nadar se aventaran, hermano, y me agarraran y me sacaran de ahí tranquilo. No se movían los ingratos. Les hacíamos señas, les poníamos cara de me ahogo, y ellos solo decían, sigue, jala la cuerda. No me entres en pánico. Así le decían a uno. No tengas miedo, sigue jalando. La cuerda estaba conectada al barco. Así es Dios con nosotros. A veces queremos que Él se tire, hermano, así con capa roja, y nos salve y nos saque de ahí caminando sobre el agua, hermano. Y el Señor lo único que dice es, síguete aferrando a esa cosa que llevas, que es la fe. Aférrate y sigue jalando, sigue nadando hacia acá. Aquí estoy, yo estoy en control, yo te voy a alcanzar, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Tienes que mantenerte aferrado a aquello que te va a ayudar a salir adelante. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, se aferra a Él. Cierra tus ojos, por favor.